noches, ingeniero. Mi nombre es Jessica Polanco y pues en esta ocasión le voy a hablar sobre qué es minería de datos. La minería de datos es aquel proceso que detecta la información procesable de los conjuntos grandes de datos. Este utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente estos patrones no se pueden detectar a simple vista o una exploración tradicional, ya que los datos son demasiado grandes o hay relaciones demasiado complejas. Igualmente se puede entender como la tecnología y el software utilizado para encontrar patrones de comportamiento dentro de la base de datos. La base fundamental de esto es que esos patrones ayuden a la toma de decisiones. Los patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en escenarios como los siguientes, ya sea un pronóstico, un cálculo de ventas y una predicción de las cargas del servidor o del tiempo de inactividad del servidor. También en riesgo y probabilidades, puede que sirva para la elección de los mejores clientes para dar una distribución de un correo directo. La determinación de un punto de equilibrio probable para los escenarios de riesgo y asignación de probabilidades a diagnósticos u otros resultados. Recomendaciones. Puede ayudar en determinaciones de los productos que se pueden vender juntos o separados. La generación de recomendaciones. Puede también sobre la búsqueda de secuencias. Puede hacer un análisis de los artículos que los clientes han introducido en el carrito de la compra y predicciones de posibles eventos. Igualmente esto de búsqueda de consecuencias puede ayudar a determinar qué productos entran más en el carrito o qué productos entran menos en un carrito de la compra. La agrupación es una distribución de clientes o eventos en grupo de elementos relacionados y análisis de predicciones de afinidad. La minería de datos es el proceso de búsqueda en grandes bases de datos para encontrar información útil que sirva para la toma de decisiones. El proceso de la minería de datos lleva 5 fases, las cuales son el objetivo y la recolección de datos. Lo primero de todo es centrarnos en qué información tenemos que buscar o necesitamos. Por ejemplo, acá está un ejemplo de un supermercado que, por ejemplo, el gerente quiere conocer a qué hora del día es donde más asistencia de clientes hay. Entonces, eso, el querer saber la hora, esto es el objetivo y la información que deseamos buscar, que deseamos obtener en ese caso. La segunda es el procesamiento y gestión de los datos. Una vez que sabemos que los datos que queremos recopilar, ya que tenemos fijo, tenemos ya el objetivo presente, pues ya podemos empezar con el procesamiento y la gestión de los datos. Eso requiere seleccionar la muestra representativa sobre la que se va a realizar el análisis. Como muestra podríamos tomar un día, quizás una semana, para ver el comportamiento de los días y según la hora en que los clientes van llegando. Igual retomamos el ejemplo anterior. Ya una vez escogida pues la muestra, que sería ya el día o semana, entonces pues eso podemos analizar qué tipo de variable o modelo de regresión se va a utilizar para ver la muestra tomada. Igual la tercera fase es la selección del modelo. Esta pues está muy relacionada con la fase anterior. Se trata de crear un modelo o un algoritmo que nos arroje el mejor resultado posible o un resultado coherente. La cuarta es el análisis y revisión de los resultados. Básicamente es analizar los resultados para comprobar si en verdad están arrojando una respuesta o una explicación lógica de la muestra tomada anteriormente. Esa explicación nos va a ayudar a la toma de decisiones, nos la va a hacer más fácil porque ya tenemos la información, entonces ya sabemos cómo evolucionaron los clientes por día, por hora. Entonces eso se nos hace más fácil para determinar qué día
es el que llega a más gente y a qué horas. Y por último, la actualización del modelo. Este es el último paso del proceso. Sería la actualización del modelo, que es muy importante porque puede que con el paso del tiempo pues se nos quede obsoleto. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Mi nombre es Kenny Lue y en esta ocasión les voy a explicar para qué sirve la minería de datos. La minería de datos, data mining, es un proceso para detectar información de conjuntos grandes de datos de la manera más automáticamente posible. Su objetivo es encontrar patrones, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un contexto específico. Utiliza el análisis matemático para deducir cada tendencia y su importancia en que estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de datos, ya que son muy complejas relaciones o porque la cantidad de datos es demasiada. La característica que distingue la minería de datos es que puedes obtener información sin tener que hacer preguntas específicas, ya que su tarea es resolver este ámbito. Tiene como rol ser predictiva con relación a la posibilidad de decir qué es lo que puede pasar utilizando estadísticas y probabilidades e información que está oculta en datos almacenados. También funciona para conocer, además de eventos futuros, datos importantes que convienen saber, pero no están a la vista. Por ejemplo, una relación inusual entre las ventas de dos productos diferentes y cómo esa relación varía de acuerdo a cómo se posicionan estos productos en los locales de ventas al por menor. La minería de datos brinda innumerables beneficios. Entre ellos tenemos los siguientes. Se puede aplicar a un montón de escenarios empresariales diferentes. Colabora en el ahorro de costos y tiempo en los procesos de organización. Te ayuda a prevenir situaciones adversas futuras basándose en datos verídicos. Facilita el conocimiento de los usuarios de tu empresa, sus gustos, preferencias, comportamientos. Brinda la posibilidad de desarrollar estrategias para encontrar y atraer nuevos clientes. La minería de datos puede ser útil en tipos específicos de misiones comerciales. Por ejemplo, determinando la efectividad de un programa de marketing, manejo del ciclo de vida de un cliente, mostrando escenarios posibles en un proceso de negocio y procesando datos para luego combinarlos en partes para mejorar visualización. Estar hablando esta ocasión lo que son las ventajas de la minería de datos. Como ya vimos cuál es su significado y todo, pues también dentro de un tema cualquiera pues tiene sus ventajas. Entre ellos estamos encontrando el proceso automatizado para la toma de decisiones, predicciones y pronósticos acertados, reducción de los costos, información detallada de los clientes. Estas son parte de las ventajas que tiene el tema que en nuestro caso nos ha tocado, que es la minería de datos. La primera ventaja, como ya la mencionamos, es prácticamente un proceso automatizado que le permite a los momentos indicados hacer una toma de decisiones. Dice, con la minería de datos las organizaciones pueden analizar continuamente los datos y automatizar las decisiones rutinarias y las más importantes sin tener que dilatarlas a la espera de que alguien decida qué debe hacerse. Los bancos pueden detectarse transacciones fraudulentas al instante, solicitar la verificación e incluso proteger la información personal para que los clientes no se vean expuestos a los riesgos del robo de identidad. Si se implementan en los algoritmos operacionales de una empresa, estos modelos pueden recopilar, analizar y decidir qué hacer a partir de los datos de forma independiente para optimizar la toma de decisiones y mejorar los procesos diarios de una organización. Es decir, una de las ventajas lo que le permite es tomar una decisión de inmediato. Lo que le permite es conocer algún colapso o algún problema que vaya a tener a futuro
De esta manera le permite detectar más bien algunas transacciones. Pone el ejemplo de los bancos, que puede detectar algunas transacciones fraudulentas. En el caso de los clientes que pueden estar haciendo alguna transacción X, por ejemplo ahorro, retiro de cajeros. Entonces esto le permite verificar de inmediato y proteger la información en el caso de lo personal de los clientes, para no verlas expuestos o no exponerlas a algún robo, alguna malversación de información que pueda ser expuesta para terceros. La predicción y pronósticos acertados. Este es una parte de la planificación, que es un proceso fundamental en cualquier organización. La minería de datos facilita la planificación y ofrece a los gerentes pronósticos fiables, elaborados a partir de las tendencias históricas y condiciones actuales. Esto lo que le permite es hacer como un análisis, digamos así, a puestos gerenciales, donde le permite verificar un futuro de los resultados y cómo van a ser, ¿verdad? Si van a ser fiables o van a ser a partir de algún fracaso que puedan tenerse, ¿va? Para ese caso, te dan el ejemplo de Macy's. Dice que implementa modelos de pronósticos de demanda para predecir la demanda de cada categoría de ropa en las distintas tiendas. Así puede preparar los inventarios correctos con los que satisface la necesidad del mercado de forma eficiente. Esto es lo que le permite entonces lo que es esta ventaja de la minería de datos, acertar más bien con las predicciones de lo que se vaya a hacer. Reducción de los costes. La minería de datos permite un uso y una asignación más eficiente de los recursos. Las organizaciones pueden planificar y tomar decisiones automatizadas con pronósticos acertados que reanudarán en una reducción máxima de los costos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que esta empresa Delta integró los chips RFID en los equipajes facturados de los pasajeros e implementó, dice, modelo de minería de datos para identificar errores en sus procesos y reducir el número de maletas que se manipulaban de forma errónea. Esta mejora del proceso se traduce en un aumento de la satisfacción de los pasajeros y una reducción de los costes, ya que se evita tener que buscar y reenviar al destino correcto los equipajes pedidos. Otra ventaja es información detallada a los clientes. En este caso, las empresas implementan modelos de minería de datos de los clientes para descubrir características y diferenciar clave entre sus clientes, es decir, como ver la segmentación de los clientes como tal, cómo está segmentado. La minería de datos puede usarse para crear una imagen pública y personalizar la atención en cada punto de interacción a fin de mejorar la experiencia general del cliente. Por ejemplo, en el año 2017 dice que Disney invirtió más de $1.000 millones para crear e implementar Magic Bands. Estas bandas tienen una relación simbiótica con los clientes, mejoran su experiencia durante la visita al complejo y a la vez van recopilando datos sobre sus actividades para que Disney pueda analizar aún más la experiencia de sus clientes. Es lo que permite entonces conocer más a profundidad algunos gustos, algunos deseos, algunas interacciones que pueda tener el cliente en un modelo de minería de datos. Dependiendo del tipo de datos que se quieran recopilar, puede conllevar mucho trabajo o la necesidad de tecnología de elevado coste. Puede pasar que, dependiendo del trabajo, la magnitud de los datos suponga una enorme tarea, incluso para aquellos ya experimentados. Todo ello también implica, como es de suponer, una inversión mayor en tecnología y medios necesarios para estos trabajos. Precisamente el coste de esta técnica aplicada a las empresas y la inversión de tiempo que supone su aplicación hace que hoy en día no sea asequible para todos. Además, la obtención de un modelo válido de datos no está asegurada. Las preocupaciones sobre la privacidad personal han aumentado enormemente recientemente, especialmente cuando Internet está en auge con redes sociales, comercio electrónico, foros, blogs, entre otros. Debido a problemas de privacidad, las personas temen que su información personal sea recopilada y utilizada de una manera poco ética que pueda causarles muchos problemas. Las empresas recopilan información sobre sus clientes de muchas formas para comprender las tendencias de sus comportamientos de compra. Sin embargo, los negocios no duran para siempre. Algunos días pueden ser adquiridos por otros o desaparecer.
En este momento, la información personal que poseen probablemente se venda a otros o se filtre. También la seguridad es un gran problema. Las empresas poseen información sobre sus empleados y clientes, incluido el número de seguro social, la fecha de nacimiento, la nómina, etc. Sin embargo, la forma en que se atiende correctamente esta información sigue siendo cuestionable. Ha habido muchos casos en los que los piratas informáticos accedieron y robaron grandes datos de clientes de grandes corporaciones, tales como Ford o Sony. Con tanta información personal y financiera disponible, la tarjeta de crédito robada y el robo de identidad se convirtieron en un gran problema. La información que se recopila a través de la minería de datos destinada a fines éticos puede ser mal utilizada. Esta información puede ser explotada por personas o empresas poco éticas para beneficiarse de personas vulnerables o discriminar a un grupo de personas. Además, la técnica de minería de datos no es perfectamente precisa y con facilidad se hallan patrones equívocos, triviales o no interesantes de datos. Por lo tanto, si se utiliza información inexacta para la toma de decisiones, tendrá graves consecuencias. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Salvador González y les voy a presentar cómo se realiza la minería de datos. Bien, el proceso de minería de datos aceptado se realiza en 6 pasos. Ahorita se lo voy a detallar. Comprensión del negocio. En el primer paso se marcan los objetivos del proyecto y cómo la minería de datos puede contribuir a estos objetivos. Es decir, qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a buscar y qué acciones vamos a tomar de acuerdo a la información que tengamos. Porque en esta fase se deberían trazar un plan que concluya plazos, acciones y funciones asignadas. En el segundo paso sería la comprensión de los datos. En este punto, los datos se recopilan de todos los orígenes de datos aplicables. Las herramientas de visualización suelen usarse en esta fase para explorar las propiedades de los datos, a fin de garantizar que servirán para lograr objetivos del negocio. Necesitamos comprender la información que tenemos guardada. Los datos se van a crear en información que nos van a ayudar para cumplir con lo que planteamos al primer paso. El tercer punto es la preparación de datos. A continuación, los datos se depuran y se incluyen los que podrían faltar para que todo esté listo para su análisis. El procesamiento de datos puede prolongarse durante bastante tiempo en función a la cantidad de datos que se vaya a analizar y del número de orígenes de datos. Por tanto, en los sistemas de gestión de bases de datos modernos, se usan sistemas distribuidos que agilizan el proceso de minería de datos, en lugar de sobrecargar con todo el proceso a un único sistema. También son más seguros que tener todos los datos en una organización. El único almacén de datos, ya que se nos pueden extraviar o perder o sobrecalentar, ¿verdad? En caso físico. Es importante incluir medidas de seguridad en la fase de manipulación de datos para evitar que se pierda de forma permanente, como lo mencionaba antes, ¿verdad? Porque está en uno solo, en cambio está distribuido, ya tenemos más complejidad en la forma de almacenarlo, ¿verdad? Vamos a ver este cuarto paso. Creación de modelo de datos. Seguidamente se usan modelos matemáticos para buscar patrones en los datos aplicando herramientas de datos sofisticadas. En esta parte podría entrar lo que se llama inteligencia artificial, que va a ser previamente entrenada con datos de prueba y luego va a ir a los datos reales, en donde nos va a sacar información y va a filtrar datos que son de utilidad y otros que no, previamente entrenada claramente, ¿verdad? Esto lo podemos ver en las redes sociales, que cuando
uno entra y ve una publicación, el sistema va guardando esa información. Si damos like, si comentamos, si compartimos, cuando escribimos en el buscador, también nos muestra rápidamente lo que estamos buscando, y a veces la primera opción es la que necesitamos, pero es porque ocupan un modelo de datos donde ya tienen lo que podríamos buscar, incluso hasta nos sugieren lo que tenemos que buscar, dado a la información de los datos que tienen de nosotros, las búsquedas, los comentarios, entre otros procesos que se hacen en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente parte, la evaluación. Las conclusiones se evalúan y comparan con los objetivos del negocio para determinar si se implementarán en toda la organización. Previamente trazamos objetivos, podríamos decirlo, comprendimos los datos que tenemos, hicimos una preparación, que es donde estábamos recopilando los datos para incorporarlos en un modelo que nos va a ayudar. Y ahora viene la evaluación, saber si la información que tenemos es favorable o no para tomar una acción en el negocio o la empresa, por así decirlo. En el caso de Facebook, las sugerencias, podríamos decir. Vamos a ver el caso 5, que es la implementación. Este punto es donde ya se ejecuta lo que se ha evaluado, ¿verdad? Las conclusiones de la minería de datos se comportan entre las distintas operaciones que participan a diario en la actividad del negocio. La plataforma de inteligencia empresarial corporativa puede ser útil como fuente de consulta, denominado autoservicio de datos. Bueno, y este sería el cómo se realiza la minería de datos presentado por mí. Muchas gracias. Número 3, ingeniero. En esta ocasión se dirige a usted el estudiante Ronaldo Pablo García Morales. Igual mis compañeros de grupo ahí le hicieron llegar mi nombre y mis demás datos. Yo voy a seguir hablando acerca del data mining, pero en esta ocasión enfocado a Oracle. ¿Sí? Los compañeros ahí empezaron hablando en general. Yo lo voy a enfocar a Oracle directamente. Entonces, como un breve resumen, sería como una introducción a Oracle Data Mining. La minería de datos en el núcleo de la base de datos, dice. Oracle Data Mining proporciona una funcionalidad de minería de datos completa y de vanguardia dentro de Oracle Database. Oracle Data Mining está implementado en Oracle Database, el kernel, y los modelos de minería son objetos de base de datos de primera clase. Los procesos de Oracle Data Mining utilizan funciones integradas de Oracle Database para maximizar la escalabilidad y hacer un uso eficiente de los recursos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? A la parte del Oracle Database, ya para la minería de datos como tal en Oracle, ya están optimizados los recursos. Entonces eso hace que sea más eficiente, como lo dice el texto acá, ¿verdad? Entonces, a la hora de minar datos con Oracle, ya él está programado para que pueda hacerse de manera más eficiente. Ventajas de la minería de datos con Oracle Database. Primero, sin movimiento de datos. Algunos productos de minería de datos requieren que los datos se exporten desde una base de datos corporativa y se conviertan a un formato especializado para minería. Con Oracle Data Mining no se necesita dicho movimiento ni conversión de datos. Esto hace que todo el proceso de minería sea menos complejo, lento y propenso a errores. Entonces, si nosotros queremos minar datos en otra interfaz, por así decirlo, hay que exportar esos datos, hay que traerlos de otra base de datos y convertirlos en un tipo de datos que nos permita minar datos, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice acá es que Oracle ya nos da esa funcionalidad. Si queremos minar datos de Oracle, ya nada más toca hacer lo que sea necesario para comenzar a minar y no hay que hacer nada más. No hay que exportar datos ni hay que convertir los tipos de datos.
Siguiente, tenemos el número 2 ahí. Seguridad. Sus datos están protegidos por los amplios mecanismos de seguridad de Oracle Database. Además, se necesitan privilegios de bases de datos específicos para diferentes actividades de minería de datos. Solo los usuarios con los privilegios adecuados pueden puntuar, aplicar, entre paréntesis, modelos de minería. ¿Qué quiere decir esto? De que, como usted nos ha enseñado, los tipos o roles que cumple un usuario dentro de un software, ¿verdad? En este caso, dentro de la administración de la base de datos, pueden hacerse determinadas cosas o no. Entonces, para minar datos, tiene que ser un tipo de usuario en específico, o ese tipo de usuario o ese usuario en concreto debe de tener los permisos necesarios para poder minar datos. Ahí tenemos la preparación y administración de datos. La mayoría de los datos deben limpiarse, filtrarse, normalizarse, muestrearse y transformarse de diversas formas. Un proyecto de minería de datos se dedica a menudo a la preparación de datos. Oracle Data Mining puede administrar automáticamente los pasos clave en el proceso de preparación de datos. Además, Oracle Database proporciona amplias herramientas administrativas para preparar y administrar los datos. Bien, esto se complementa un poco con los pasos o literales anteriores, en donde decía que se tenía que exportar datos y convertirlo, ¿verdad? Acá en la preparación y la administración, igual, de la manera más eficiente o inmediata, Oracle ya nos proporciona herramientas para nosotros hacer esto de manera más ágil, ¿verdad? Preparar los datos para que puedan ser minados y después administrarlos. Tenemos ahí número 4, la facilidad de actualización de datos. Los procesos de minería dentro de Oracle Database tienen fácil acceso a datos actualizados. Oracle Data Mining puede entregar fácilmente resultados de minería basados en datos actuales, maximizando así su oportunidad y relevancia. Tenemos ahí el siguiente, pila de tecnología de Oracle. Puede aprovechar todos los aspectos de la pila de tecnología de Oracle para integrar la minería de datos dentro de un marco más amplio para la inteligencia empresarial o la investigación científica. Entonces, acá lo importante es de que Oracle tiene muchas tecnologías enfocadas a diferentes aspectos. Dentro de ellas, pues de la que estamos hablando, el data mining. Este data mining se puede complementar fácilmente con las otras tecnologías que dicen ahí. La inteligencia empresarial o la investigación científica. Entonces, se pueden minar datos para cualquiera de estos ámbitos y conectarlos fácilmente, ¿verdad? Utilizarlos según convenga. Bien, tenemos ahí siguiente. Entorno de dominio. Los modelos de minería de datos deben construirse, probarse, validarse, administrarse e implementarse en sus entornos de dominio de aplicación apropiados. Es posible que los resultados de la minería de datos deban procesarse posteriormente, como parte de los cálculos específicos del dominio. Por ejemplo, calcular los riesgos estimados y las probabilidades de respuesta, y luego almacenarse en repositorios permanentes o almacenes de datos. Con Oracle Data Mining, las actividades previas y posteriores a la extracción se pueden realizar en el mismo entorno. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Esa parte de construirse, probarse, validarse, etcétera. Normalmente deberían de pasar a otra etapa, a otro proceso, a otro departamento. En cambio, acá con el Oracle Database, ¿verdad? Y lo relacionado a Oracle Data Mining, permite realizar todas esas operaciones dentro del mismo entorno. Tenemos ahí siguiente, interfaces de programación de aplicaciones. Las APIs de PL, SQL y Java y las operaciones del lenguaje SQL brindan acceso directo a la funcionalidad de Oracle Data Mining en Oracle Database. Entonces, si se quiere realizar una aplicación de minería de datos, ¿verdad? Fácilmente se puede conectar a Oracle para, valga la redundancia, usar esos datos o esa base de datos.
tenemos ahí, ¿verdad? Después de haber visto el Oracle Database y el Oracle Data Mining ya enfocado en sí a lo que nos compete en este tema, ¿verdad? Tenemos acá las funciones de minería de datos. Cada función de minería de datos especifica una clase de problemas que se pueden modelar y resolver. Las funciones de minería de datos se dividen generalmente en dos categorías. La primera, supervisadas, y la segunda, no supervisadas. Las nociones de aprendizaje supervisado y no supervisado se derivan de la ciencia de aprendizaje automático, que se ha denominado un subárea de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere a la implementación de estudio de sistemas que exhiben inteligencia autónoma o comportamiento propio. El aprendizaje automático se ocupa de técnicas que permiten a los dispositivos aprender de su propio rendimiento y modificar su propio funcionamiento. La minería de datos aplica los conceptos de aprendizaje automático a los datos. Entonces, acá lo que nos dice es, la inteligencia artificial lleva un buen rato desarrollándose y ha sido capaz de ella poder gestionar sus propios recursos y ver esto me está absorbiendo el paso o de alguna u otra forma. Acá se nos dice de que los datos también, o la minería de datos, está implementando esas tecnologías, esos algoritmos para hacer un mejor uso, ¿verdad?, de la minería de datos, o que los resultados sean más específicos. Si se quiere buscar una optimización de algo, pues lo hace de la mejor manera o busca la manera más eficiente o la que más vaya a automatizar algo. Entonces, como decían en la lámina anterior, la primera que aparece acá es la minería de datos supervisada. Supervisado el aprendizaje también se conoce como aprendizaje dirigido. El proceso de aprendizaje está dirigido por un atributo dependiente, previamente conocido como objetivo. La minería de datos dirigida intenta explicar el comportamiento del objetivo en función de un conjunto de atributos o predictores independientes. El aprendizaje supervisado generalmente resulta en modelos predictivos. Esto contrasta con el aprendizaje no supervisado, donde el objetivo es la detección de patrones. La construcción de un modelo supervisado implica formación, un proceso mediante el cual el software analiza muchos casos en los que ya se conoce el valor objetivo. En el proceso de entrenamiento, el modelo aprende, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, la lógica para hacer la predicción. Por ejemplo, un modelo que busca identificar a los clientes que probablemente responderán a una promoción debe capacitarse analizando las características de muchos clientes que se sabe que han respondido o no respondido a una promoción en el pasado. Entonces, la minería de datos supervisada, en resumen, necesita tener datos previos para lograr un objetivo en específico. Y como dice ahí, ¿verdad?, contrasta con la de no supervisada, que esa en sí no busca un objetivo en específico, sino que busca detectar patrones. Y es lo que nos aparece acá, la minería de datos no supervisada. Sin supervisión, el aprendizaje no es dirigido. No hay distinción entre atributos dependientes e independientes. No hay ningún resultado conocido como previamente para guiar el algoritmo en la construcción del modelo. El aprendizaje no supervisado se puede utilizar para fines descriptivos. También se puede utilizar para hacer predicciones.